El pensamiento que tengo sobre este tema es el conocer a Dios. Cuando consideramos su grandeza, el que hizo todo sin fallar ningún detalle, como dijo Abraham en su día, mira los cielos, mira todas las estrellas, cuéntalos si puedes. Todo lo que Él ha hecho, pero se interesa en cada uno de nosotros, cada persona que Él ha creado Él mismo, porque Él es suficientemente grande para todo ello. Así pues, pensaba hablar de esto. Su deseo es que le conozcamos, conocer a Dios. Los hombres buscan su manera de hacerlo. Nosotros, por naturaleza, hacemos lo mismo. Tratamos de arreglar las cosas, por así decirlo, desde abajo, desde este nivel de las cosas. Pero la verdad viene desde arriba. Desde abajo las cosas varían. No podemos estar absolutamente seguros. Se trata de arreglar cosas. Hay un asunto que choca especialmente al ser humano. Las cosas aquí van pasando y desarrollándose y todo lo demás. En cierto sentido, hay cierto progreso en lo que hay de aquí, una mejora en cuanto a lo material. Pero, de hecho, como hemos cantado, Dios, si empezamos con Él y nuestra relación con Él, no es lo que nosotros creamos, sino lo que Él hace. Hay que mirarlo desde arriba. Así que podemos considerar unas escrituras que hablan de esto. Aquí se trata de la relación con Dios en el Antiguo Testamento, pensando especialmente en Abraham, el ejemplo perfecto, casi, como todo lo humano, casi, de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Lo primero es, pues, darnos cuenta que no sabemos. No lo que nosotros sí que sabemos, pero lo que no sabemos. Hacemos nuestros cálculos del lugar donde estamos y cómo desarrollan las cosas aquí. Pero él no obedeció. ¿Por qué? Porque tenía fe en Dios. Esto es una cosa básica. Todo lo que pasó al ser humano, toda la desgracia de la situación del hombre con Dios, empieza precisamente por esto, por la falta de confianza, no confiar en Dios. Vino la idea que podemos arreglarnos sin Dios y de nuestra forma, empezando, como dije, desde abajo. Pero Dios nos ama y quiere desde arriba. No se satisface con el bien que nos da de tipo material, aunque también se cuida de esto, pero quiere lo mejor para nosotros. Lo que nos ofrece es la vida eterna, la vida que no se acaba nunca, algo que no está sujetado a todo lo que pasa aquí.
Así que por esta fe, Abraham lo primero que hizo fue hacer lo que Dios quiso en vez de lo que él calculaba. Habiéndose dicho, Dios le había dicho, por la fe Abraham, luego vino la prueba. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Nos permite pruebas, nos pone a prueba que nos demos cuenta lo que no sabemos, de aquello de lo cual no tenemos poder para dominar. Cuando fue probado, pues, ofreció a Isaac. Es curioso como lo dice aquí, ¿no? Sabemos que en cuanto a llevar a cabo lo que Dios le llamó a hacer, Abraham no mató a Isaac, pero estaba dispuesto a hacerlo. No había límite de su fe en este aspecto. ¿Qué fue el resultado de esto? Fue que llegó a ser un ejemplo precioso para toda la posteridad de una persona que tenía fe. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pues. Dios dice, como si lo hubiera llevado a cabo. Y en principio, el que había, y precisamente Isaac, era uno que él había recibido, que cuando se daba cuenta que por sí mismo no podía, en las circunstancias en las cuales estaba, tener el hijo que Dios prometió. Dios, al final, después de probarle mucho, en muchas circunstancias, durante muchos años, le dijo, pues ahora, ofrécelo. El que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, el único que Dios le había prometido. Habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia. Todo dependía de él. Y luego pasa adelante, pensando que Dios es poderoso. Aquí hay la fe. Pensando que Dios es poderoso para llevar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. De manera que en sentido es como si le hubiera muerto. Y Dios le dio vida después. Es curioso, ¿no? La forma que lo hizo. Luego pasa y que luego hay muchos otros también, que por fe conquistaron reinos. Dios les ayudar en esto. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todas esas cosas pasaron. No era un cuento, no, era una realidad. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Sabemos lo que es esto, ¿verdad? Sientes la flaquedad, la debilidad. Cuando se hace un poco más mayor se nota más. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, y aquí hay el otro lado, fueron atormentados, no aceptando el rescate,
a fin de obtener mejor resurrección. Resurrección hemos tenido esta mañana, ¿verdad? Es algo mejor. Dios en su amor quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá y allá, cubiertos de pieles de ovejas y de obreras y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en su tiempo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, podemos decir completados, aparte de nosotros. Dios tenía en mente una compañía de personas que Él prepara, Él perfecciona, Él hace todo lo que tiene que hacer con nosotros para hacernos dignos de su presencia. Así pues, esto es lo que tenemos en Hebreos. Luego pasamos al Nuevo Testamento. Todo esto pasó. No sé si a ti te pasa lo que me pasa a mí de vez en cuando, que piensas en todo aquello del pasado como si fuesen una historia, un poco de teatro, un poco de literatura, de cosas pasadas, bonitas en su lugar, pero les falta realidad. Y una cosa que tenemos que aprender, que fue real todo lo que Dios hizo entonces. Y luego pasamos a una temporada especial, el Nuevo Testamento, el nuevo arreglo o pacto que Dios tiene con los hombres, lo que se aplica ahora. Y eso lo tenemos en Efesios 2, que vamos a leer ahora. En aquel tiempo estabais, se refiere a nosotros. Había el pueblo escogido de Dios, desde el punto de vista, podemos decir, terrenal y nacional, aquí abajo. Aquel tiempo estabais sin Cristo. El pueblo, no del pueblo, está escribiendo a los efesios, que no eran del pueblo escogidos, naturales, hijos de Abraham. El caso de Abraham, como hemos dicho, es precioso, pero tenía dos aspectos la promesa que hizo a Abraham. Uno, mira los cielos, dice. No hay límite, no se limita solamente a las bendiciones terrenales de Dios a su pueblo aquí, sino se extiende a través del ejemplo de este pueblo, que es una figura de toda la humanidad, a toda la humanidad. Y en estos tiempos maravillosos, nosotros vivimos. No dependemos de la ley que estableció
con Israel al principio, que era un tiempo de prueba. Ellos decían, nosotros haremos todo lo que tú dices, pero luego, a la hora de verdad, no fallaron, no llegaron a hacerlo. Así pues, nosotros no teníamos ni siquiera esta ventaja, podemos decir. En aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Por qué dice Cristo y no Jesús o Jesucristo? Cristo, ¿qué es Cristo? Cristo es el hombre que Dios señala. El ungido quiere decir. ¿Qué significa ungir? Ungir, si lo entiendo bien, es un acto de echar aceite sobre la cabeza de unas personas seleccionados por Dios mismo. Este es. Ungirle quiere decir este es. Señala una persona. No era para todos, era para uno solo. Entonces este uno era Cristo, el hombre según Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel, como hemos dicho, no tenía derecho, diremos, nacional, y ajenos de los pactos de la promesa que Dios había hecho con ellos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así pues, es cuestión de Dios, este Dios. Pero ahora, como me gusta esta palabra, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Murió para esto. Murió para establecer esta relación especial, única, con Dios mismo. Habéis sido hechos cercanos, lejanos antes, ahora cercanos. ¿Cómo me afecta a mí esto? ¿Hasta qué punto me doy cuenta del Dios con el cual tengo contacto? O mejor dicho, del Dios que tiene contacto conmigo, empezando de esta forma. Vosotros que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hoy se predica el Evangelio para que esto sea real para cada uno de nosotros, que nos sentimos cerca por la sangre de Cristo. Cuando pensamos, como escribimos un poco esta mañana, en la grandeza de Dios, somos hechos cercanos a Él. Hechos cercanos, ¿por qué? Porque Él se ha acercado a nosotros. Por la sangre de Cristo. Aquí hay el secreto. ¿Cómo poder hacerlo Dios y ser fiel a la vez? Dios es luz que muestra las cosas que son. Dios es amor que expresa su corazón para con nosotros. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a ellos también, del pueblo. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esos dos versículos nos dan las tres manifestaciones de Dios que tenemos: el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu al Padre.
todo está cubierto de parte de Dios. Así que ya no sois extranjeros, como éramos nacionalmente, y advenedizos, que no estoy seguro lo que significa, pero los que no tienen ningún derecho especial, supongo, que se presentan y ya está, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué son los santos? Hemos hablado de esto muchas veces, pero son las personas que Dios saca del medio de la humanidad total. Dios santos los aparta en ese sentido. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No, porque somos perdonados y escogidos por Él. Y luego encontramos después que Él ya lo tenía en vista antes de venir nosotros, antes de exigir nosotros, y miembros de la familia de Dios. No la familia natural, no la familia que dependía de lo que son una nación u otra nación, sino de Dios. Edificados sobre el fundamento, ahora hay la base. Edificados. ¿Qué significa edificados? Esto habla de un edificio, ¿no? Algo que se construye. Dios está construyendo algo en su maravilloso amor y propósito para nosotros sobre el fundamento práctico presentado para nosotros. Envió ciertas personas, el apóstol es una persona especialmente enviados, y profetas, puede ser profeta sin ser apóstol es escogido para ello, especial. Tenían que ser los que habían vivido con el Señor aquí abajo y seguirle aquí. Y profetas, otras personas que Dios escoge en su palabra, siendo la principal piedra, aquí hay el asunto, la principal piedra del ángulo, lo que caracteriza, lo que es la base de toda la construcción, Jesucristo mismo. Se trata, pues, conociendo a Dios, de darnos cuenta que Jesucristo es la base, el centro de todo, en quien todo el edificio que se está construyendo, bien coordinado, va creciendo. No se trata de algo fijo ya, la base de ello sí que es fija, pero va creciendo, se va edificando para ser un templo para nosotros, también es verdad, pero es un templo santo en el Señor. Qué precioso, ¿no? Algo que Dios considera santo, algo especial para Dios en el Señor. Todo depende de Él, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora, vive, por así decirlo, entre nosotros. Es su casa, por así decirlo, en este sentido, para morada de Dios en el Espíritu. Y así pues no se limita a lo que se ve, lo que se construye en la tierra, sino continúa para la eternidad a un nivel más elevado, celestial. Luego dice, pues la vida eterna es esta. Naturalmente no tenemos una vida eterna en este sentido. La vida es eterna
que te conozcan a ti. Aquí volvemos al tema, para que conozcamos a ti, que te conozcan a ti. ¿Cómo es? El único Dios verdadero. Los hombres buscan un Dios. Por una parte se fían de ellos mismos y lo que pueden hacer, pero de esto mismo pueden hacer un Dios, algo que gobierna todo. No, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo es personal. Lo precioso de la revelación de Dios es esto, la relación que busca con cada uno de nosotros y todos juntos. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Fue enviado. Por una parte, Él decidió venir. Se prestó al servicio de Dios. Se hizo hombre en este sentido. Por otra parte, fue enviado Él mismo por el Padre, para mí y para ti. Dicen que no es muy correcto poner a uno mismo primero, decir para mí y para ti. No, normalmente lo más correcto es decir tú y yo. Pero en este sentido hay que empezar con uno solo, lo que yo conozco de Dios. De aquí pues hay importancia en conocer a Dios, cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad. ¿A quién es enviado? ¿Cómo será? ¿Por nuestros esfuerzos? No, todo depende de nuestra relación con Jesucristo. Jesús, el Cristo. Jesús, el señalado. ¿A quién has enviado? Esto es algo precioso. Es una sola escritura que me vino el otro día y pensé, de esto podías predicar el domingo. Y así lo estoy haciendo. Es algo precioso, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así conocemos a Dios. Todo desciende desde arriba de Él. Él toma la iniciativa en todo lo que hace. Algo es precioso, ¿no? Todo lo que los hombres deciden o tratan de entender, sus explicaciones, que cada vez tienen que añadir un millón más de años para explicar cómo empezaron. Todas estas cosas desaparecen cuando conocemos a Dios. Y tan grande es Él, que está tan cerca de mí, tan cerca de ti. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que se predican en el Evangelio. Que el Señor pues bendiga este mensaje. Amén.